ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר ברא ששון ושמחה, חתן וחלה, גילה ורינה, דיצה וחדווה, ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה נותן התורה, בשם Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todas las naciones para darnos tu palabra, tu Torah de verdad. Bendito seas, Yahweh, dador de la enseñanza. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. אלוקיי, מחשבה טובה עמוק בלב רקמתי, לחבר לך מילים ומנגינה. אלוקיי, לא מעט שירים כתבתי ומחרתי, אנא שפתיי בקתה לומר לך תודה. ואם תרחיב ליבי כמים הזורמים בתוך הים, ותפרוס ידיי בכל קצוות העולם, איני מספיק לומר תודה. יתגדל ויתקדש שמך לעולם מבורך, על נשמה ונשימה, על החיים במתנה. יתגדל ויתקדש שמך לעולם מבורך, על יום נוסף, על יום חדש, ועל השמש שתזרח. אלוקיי, איך הבדלת בין הארץ לשמיים, ומחסום ציווית לגלי הים. איך גיבלת בימת עפר ומים, ויצרת בטובך את האדם. אם תרחיב ליבי כמים הזורמים בתוך הים, ותפרוס ידיי בכל קצוות העולם, איני מספיק לומר תודה. שמך לעולם מבורך, על נשמה ונשימה, על החיים במתנה. יתגדל ויתקדש שמך לעולם מבורך, על יום נוסף, על יום חדש, ועל השמש שתזרח. בקשה אחת בכל ליבי קבתי, לא אמצא לה שום מרגוע או תרופה. אלוקיי, בקשה אחת בכל כוחי חפצתי, שיתגדל ויתקדש לעד שמך. ואם תרחיב ליבי כמים הזורמים בתוך הים, ותפרוס ידיי בכל קצוות העולם, איני מספיק לומר תודה. Shalom, mis amados. Bueno, pues nuevamente damos gracias a nuestro Abba Yahweh porque nos permite estar reunidos el día de hoy para estudiar su Torah.
Bien, hoy veremos el tema titulado la inmersión o en el hebreo tevilá, mejor conocido como el bautismo. Bien, antes de entrar en el tema, vamos a ver dos palabras hebreas que van relacionadas. La primera palabra es lo que significa tevilá, o mejor conocido como sumergimiento. Bien, vamos a ver de dónde viene esta palabra tevilá. Esta palabra tevilá viene de la raíz hebrea tabal y significa sumergir, hundir, meter, mojar, zambullir. Bien, vamos a ver otra palabra que va a ir relacionada con este estudio que vamos a ver hoy, y esta palabra es mikveh. Esta palabra mikveh significa recolección de aguas, depósito, esperanza, recoger agua o reunión de aguas. Bien, la palabra que acabamos de ver, mikveh, como vimos que significa reunión de aguas, y es el espacio donde se realizan los baños de purificación que prescribe el judaísmo. Se trata de un contenedor de agua donde una persona puede sumergirse completamente. La mikveh no puede estar llena con agua estancada, sino que tiene que ser con agua corriente, que proviene de lagos o ríos. Bien, vamos a ver. La mayoría de las personas tienen la idea de que el bautismo es algo que fue iniciado por Yohanan Hamadbil o Juan el Inmersor, y que de allí surgió esta práctica cristiana. El sumergimiento o la inmersión es completamente hebrea, es decir, era y sigue siendo una costumbre del pueblo de Israel. El pueblo hebreo practicaba dos clases de inmersión en agua. La primera como un proceso de consagración a Yahweh. Esto se realizaba una sola vez y fue hecha por Moshe. Y la segunda como un proceso de purificación. Esta fue hecha por Aarón y sus hijos varias veces, como veremos en los versos de Shemot más adelante. La inmersión en el hebreo se le conoce como tevilá y se hacía en la mikveh. Esta palabra literalmente significa, como ya vimos, reunión de aguas, por lo que la construcción de estas piscinas de agua eran más importantes que la construcción de una Bayit Knesset o casa de oración. Pero esta agua tenía que venir de ríos o manantiales porque eran consideradas Mayim Hayim, aguas vivas. Ahora, en la escritura existen simbolismos que a su vez también tienen su cumplimiento, y todo se conecta perfectamente. Todo el antiguo pacto va conectado o relacionado con el nuevo pacto y viceversa. Ha sido el hombre quien se ha encargado de cambiar el verdadero sentido de la verdad de la escritura. Bien, vayamos a nuestros pasukim base, que son el libro de Levítico capítulo 14 versos del 2 al 9, y dice: esta será el mitzvah referente a la persona afligida con zarat en el día de su purificación. Será traído al Cohen, y el Cohen irá fuera del campamento y lo examinará allí. Si ve que las llagas del zarat o lepra han sanado en la persona afligida, entonces el Cohen ordenará que 2 aves vivas sean llevadas para ser purificado junto con madera de cedro, hilo escarlata y hojas de orégano. El Cohen ordenará sacrificar una de las aves en una olla de barro sobre agua corriente. En cuanto al ave viva, él la llevará con la madera de cedro, hilo escarlata y hojas de orégano, y los mojará con la sangre del ave sacrificada, y todo lo sumergirá en agua corriente. Y rociará a la persona que va a ser purificada del zarat 7 veces. Después dejará al ave viva en libertad en un campo abierto. Aquel que será purificado lavará sus ropas, rasurará todo su pelo y se bañará en agua, entonces estará limpio. Y después de eso, él puede entrar en el campamento, pero él debe vivir fuera de su tienda por 7 días. Al 7º día, él se rasurará todo el pelo de su cabeza, también su barba y cejas.
Él se rasurará todo su pelo y lavará sus ropas y se bañará en agua. Entonces estará limpio. Bien, en los versos anteriores encontramos entonces la evidencia del proceso de purificación de una persona que ellos le llamaban que estaba impura. Bien, en el verso 6 encontramos un simbolismo y que comprobaremos más adelante. Así que subrayen, mis amados, el verso 6 que acabamos de leer. Bien, siguiendo con las mikvé, había muchas de estas piscinas de inmersión en el templo de Jerusalén para el uso de los sacerdotes, e incluso había una especial para el uso del sumo sacerdote. La inmersión era tan importante que ocurría antes de que el sumo sacerdote oficiara el servicio en Yom Kippur o Día del Perdón. También hacían esta inmersión antes de que los sacerdotes ofrecieran los servicios regulares en el templo, y lo hacían también antes de que cada persona entrara al templo, y hasta antes que un escriba escribiera la Torá o el nombre de Elohim. Bien, vamos a ver estos siguientes versos, y están en Hechos, el capítulo 2, versos 40 y 41, y dice: Él expuso su caso con muchos otros argumentos y se mantenía suplicándoles: sálvense de esta generación perversa. Por lo tanto, aquellos que aceptaron lo que él dijo fueron sumergidos, y aquel día fueron añadidos al grupo alrededor de 3,000 personas. Bien, aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para resaltar dos puntos sumamente importantes. Bien, primero, en esos días todo el templo estaba lleno de israelitas, ya que estaban iniciando la fiesta de Shavuot, o la mal llamada fiesta de Pentecostés. Estos hebreos venían de todas las naciones, eran israelitas de la casa de Yehudá como de la casa de Israel Efraín, que estaban esparcidos en todas las naciones. Bien, aquí los únicos que celebran la fiesta de Shavuot obviamente son los hebreos y no los cristianos. Por lo tanto, aquí no nació ninguna llamada iglesia. Segundo punto, ninguna casa común de esos tiempos podía albergar a 3,000 personas en su aposento alto. El templo también era llamado la casa, y el templo era el único lugar en donde se podía sumergir a 3,000 personas o más en sus piscinas, como dice el verso 41 que acabamos de leer. Por lo tanto, el nacimiento de una llamada iglesia cristiana en este capítulo es totalmente falso. Les recomiendo, mis amados, que lean todo este capítulo 2 del libro de los Hechos en casa para que lo confirmen. Bien, siguiendo con el tema, la tradición hebrea dice que fue el escriba Esdras el que había decretado que cada varón debía ir a las aguas de inmersión antes de orar o estudiar la Torá. También se dice que había un grupo que observaba la costumbre diaria de inmersión en preparación para la venida del Mashiach. Los esenios era otro grupo que practicaba frecuentemente la inmersión. Además de todo esto, la inmersión era un requisito obligatorio tanto para el hombre como para la mujer que se convertía al judaísmo. Los rabinos actuales consideran a la mikvé, reunión de aguas, como el útero del mundo, y cuando el converso o conversa salía de las aguas era considerado un nuevo nacimiento, es decir, la persona nacía de nuevo. Por eso vemos que Nacdimón o Nicodemo no entendió las palabras de Yeshua en ese tiempo cuando le dijo que tenía que nacer de nuevo. Yeshua le afirma que tiene que nacer de agua y de espíritu. Bien, vamos a leer esto en el libro de Yahanan o Juan, capítulo 3, versos del 3 al 7, y dice: Sí, en verdad, Yeshua le respondió: yo te digo que a menos que una persona nazca de nuevo de lo alto, no puede ver el reino de Yahweh. Nacdimón le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo adulto? ¿Puede acaso volver al vientre de su madre y nacer una segunda vez? Yeshua respondió: sí, en verdad yo te digo que a menos que una persona nazca de agua y del Ruach no puede entrar en el reino de Yahweh.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del ruaj, ruaj es. Deja de estar sorprendido de que te diga que tienes que nacer de nuevo de lo alto. Bien, en el verso 5, Yahshua hace una clara referencia a Ezequiel capítulo 36, versos 25 y 27. Vamos a leerlo. Y dice así: entonces yo rociaré agua limpia sobre ti y tú estarás limpio. Yo te lavaré de toda tu inmundicia y de todos tus ídolos. Yo te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo ruaj dentro de ti. Yo sacaré de tu corazón de piedra de adentro de tu carne y te daré un corazón de carne. Yo pondré mi ruaj dentro de ti y causaré que vivas por mi Torah, que camines en mis ordenanzas y guardes mis juicios y los hagas. Bien, mis amados, bueno, aquí vemos que pues nosotros debemos de tener una limpieza total y un corazón verdaderamente circuncidado, una conversión del alma completamente genuina. Bien, el agua tiene varias implicaciones. El rociar agua era un estatuto para limpiar al impuro, como ya vimos. Esto lo vimos en nuestros pasukim base. También Yahshua se refiere al agua cuando le dijo a la samaritana del pozo: todos los que beban de esta agua tendrán sed de nuevo, pero el que beba del agua, refiriéndose a la Torah que yo le doy de beber, nunca estará sediento otra vez. Esto está en Juan 4, versos 13 al 15. También es el agua que brotó del costado de Yahshua cuando le clavaron la lanza estando en la estaca de ejecución. De él brotó agua y sangre. Esto también lo vimos en el verso 6 de Levítico, que les dije que subrayaran. Allí está la comprobación del simbolismo que les comenté. Ahora, también es el agua de la inmersión de la que habla el pasaje de Nactimón, y también habla del nuevo ruaj. Bien, ahí vemos que Yahshua respondió: sí, en verdad, yo te digo que a menos que una persona nazca de agua y del ruaj, no puede entrar en el reino de Yahweh. Ese nuevo ruaj es el ruaj de Yahweh, porque hasta este momento habíamos caminado sin su ruaj. Entonces, no obedecer y no caminar en la Torah, como dice el verso 27 de Ezequiel 36, es parte de la blasfemia contra el Ruach HaKodesh, y obviamente no hemos circuncidado genuinamente nuestro corazón. Bien, como la inmersión significaba nuevo nacimiento, en el antiguo pacto el prosélito o prosélita era sumergido en el nombre de Yahweh, donde ellos asumían el yugo del reino impuesto por la persona que los sumergía. Ahora, esta persona era juntamente sumergida en las aguas y salpicada con sangre. Todo esto era acompañado con el arrepentimiento, ya que sin el arrepentimiento ni el agua ni la sangre podían purificar a la persona. En la escritura encontramos que el agua y la sangre son los dos principales agentes que ilustraban ser limpiado por Yahweh. Por eso es que al morir Yahshua vemos que brota de su costado agua y sangre. Bien, vamos a ver esto en Yahanán capítulo 19 verso 34, y dice: sin embargo, uno de los soldados le clavó una lanza en el costado y al instante fluyó sangre y agua de él. Dice claramente sangre y agua. Yahshua vino por medio de agua y de sangre. Vamos a comprobarlo en Primera de Juan 5, 6, y dice: Él es el que vino por medio de agua y sangre, Yahshua HaMashiach, no por agua solamente, sino por agua y sangre, y el Ruach HaKodesh es portador del testimonio, porque el Ruach es la verdad. Bien, el plasma que contienen nuestros cuerpos es uno de los componentes principales de la sangre, como ya sabemos, y su componente principal del plasma es el agua. La línea sanguínea de cada persona es de acuerdo a la semilla
o a la descendencia del Padre. Esta semilla contiene lo esencial de agua y sangre. Bien, ahora, nuestro Mashiach Yeshua no vino como cualquier persona, él vino por medio de agua y de sangre, como ya vimos. Nuestro Padre Celestial se llama a sí mismo la fuente de agua viviente. Bien, vamos a ver esto en Jeremías capítulo 2, verso 13, y dice: porque mi pueblo ha cometido dos males, ellos me han abandonado, la fuente de agua viviente, y han cavado para sí mismos cisternas rotas que no tienen agua. Bien, entonces Yeshua vino de aguas vivientes, de la fuente de nuestro Abba Yahweh y de la vida, la cual se encuentra en su sangre. Vamos a ver otra vez en Yahanán, en el capítulo 4, versos del 11 al 14, y dice, ella le dijo: Adón, tú no tienes un cubo y el pozo es muy hondo, así que ¿de dónde sacas esta agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Él nos dio este pozo y bebió de él, así como sus hijos y su ganado. Yeshua respondió: todos los que beben de esta agua tendrán sed de nuevo, pero el que beba del agua que yo le doy de beber nunca estará sediento otra vez. Por el contrario, el agua que yo le doy se convertirá en una fuente de agua dentro de él, agua que brota saltando para vida eterna. Bien, ahora, el proceso del lavamiento por agua también lo encontramos muy claro en el Nuevo Pacto. Vamos a ver estos siguientes versos. Arrepiéntanse y sumérjanse, cada uno de ustedes, en el nombre de Yeshua para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Ruach HaKodesh. Hechos 2:38. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, sumérgete y lávate de tus pecados, invocando su nombre. Hechos 22:16. Este es el que vino mediante agua y sangre, Yeshua, no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Ruach es quien da testimonio de esto, porque el Ruach es la verdad. Primera de Juan 5:6. Bien, en la mentalidad hebrea, el lavamiento con agua es muy importante, tanto que la limpieza va al lado de la santidad. De hecho, hay 3 maneras de lavamiento con agua que encontramos tanto en la Torá como en el Brit Hadashah: el lavamiento de las manos, el lavamiento de los pies y la inmersión completa del cuerpo en agua. En la Torá encontramos que el sacerdote tenía que lavarse las manos y los pies antes de entrar a servir en el templo o de acercarse al altar. Esto es otro simbolismo que comprobaremos más adelante. Bien, vamos a ver estos versos que están en Shemot o Éxodo, capítulo 30, versos 17 al 21, y dice: Yahweh dijo a Moshe: harás la pila de bronce con una base de bronce para lavarse. Ponlo entre el tabernáculo del testimonio y el altar y pon agua en él. Aarón y sus hijos lavarán sus manos y pies allí. Cuando ellos entren al tabernáculo del testimonio, se lavarán con agua para que no mueran. También cuando ellos se acerquen al altar para ministrar quemando una ofrenda para Yahweh, ellos se lavarán sus manos y sus pies para que no mueran. Esto será una ley perpetua para ellos y todas sus generaciones. Bien, de este pasaje es que entonces que los rabinos establecieron la tradición del lavamiento de las manos cada vez que se iba a hacer un acto religioso, porque tenían la mentalidad que tocar cualquier cosa común los hacía impuros. Por eso malinterpretaron el pasaje de Levítico 15:11. Y ellos establecieron la tradición del lavamiento de las manos antes de comer, que se le conocía como Mayim Roshim o aguas primeras, y después de comer Mayim Aharonim, últimas aguas. De hecho, ellos decían que comer pan sin lavarse ni secarse las manos era como comer pan impuro y que era equivalente a cometer un acto inmoral que te traería destrucción o pobreza.
Ahora, algo que debemos mencionar sobre el lavamiento de manos es que había ciertas especificaciones, es decir, las manos tenían que estar hacia arriba y el agua tenía que llegar hasta las muñecas, aunque otros opinaban que el agua debía llegar hasta los codos. De ahí vienen sus tradiciones de los ancianos y esto lo vemos, en el Nuevo Pacto. Veamos los siguientes versos. Marcos 7:1 al 5 dice: los Perushim y algunos de los maestros de la Torá, quienes habían venido de Jerusalén, se unieron junto a Yeshua y vieron que algunos de los Talmidim comían con las manos ritualmente impuras, esto es, sin hacer la Netilat Yadayim, porque los Perushim y en verdad los Yehudim, aferrados a las tradiciones de los ancianos, no comen si no se lavan las manos ceremonialmente. También cuando vienen de la plaza del mercado, no comen si no se enjuagan las manos hasta las muñecas, y se adhieren a muchas otras tradiciones, tales como lavado de copas, ollas y recipientes de bronce. Los Perushim y los maestros de la Torá le preguntaron: ¿por qué tus Talmidim no viven de acuerdo a las tradiciones de los ancianos, sino que comen con manos ritualmente inmundas? Bien, muchos piensan que Yeshua estaba en contra de las tradiciones de su pueblo, pero en este pasaje no se está tratando del lavamiento de manos, sino de la costumbre que si era hasta la muñeca o hasta el codo, ya que en el mismo capítulo, pero en el verso 3, encontramos que cuando dice si no se lavan las manos, el griego usa la palabra pugme, que significa lavarse hasta el codo, y es que sobre el lavamiento de las manos había 18 discrepancias entre la escuela de Gilel, fariseos, y la escuela de Shammai, los saduceos. Yeshua no estaba en contra del lavamiento de las manos, esto era practicado por los rabinos y sus discípulos, siguiendo la costumbre que decía que había sido instituida por Elías. Veamos el siguiente verso. Esto lo vamos a leer en Segunda de Reyes 3:11 y tomado de la versión Reina Valera. Y dice así: pero Josafat preguntó: ¿acaso no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Un oficial del rey de Israel contestó: aquí cerca está Eliseo, hijo de Safat, el que servía a Elías. Bien, nosotros no vemos nada en este pasaje tomado, como ya dije, de la traducción Reina Valera, pero si vamos al texto hebreo, dice el que echaba agua en manos de Elías. Vamos a verlo, dice así en Segunda de Reyes 3:11. Pero Josafat dijo: ¿no hay aquí un profeta de Yahweh por medio del cual podríamos consultar a Yahweh? Uno de los sirvientes del rey respondió: Elisha, el hijo de Shafat, está aquí, el que solía derramar agua en las manos de Elías. Bien, entonces, según el verso anterior, estos Perushim creían que el lavamiento de las manos fue instituido por el profeta Elías, pero aparte este verso no dice hasta dónde se lavaba las manos el profeta. Ellos, los fariseos, introdujeron sus propias tradiciones enseñando si debía de ser hasta las muñecas o hasta los codos. Bien, anteriormente les comenté que había otro simbolismo en cuanto a los sacerdotes. Esto lo leímos en Shemot 30, versos 17 al 21. Estos sacerdotes tenían que lavar sus manos y sus pies antes de servir en el templo. Veamos el siguiente pasaje y vamos al libro de Yahanán, capítulo 13, versos del 3 al 9, y dice: Yeshua estaba consciente que el Padre había puesto todo bajo su poder, y que él había venido de Yahweh y estaba regresando a Yahweh, de modo que se levantó de la mesa, se quitó sus vestiduras exteriores y se puso una toalla alrededor de la cintura. Luego vertió un poco de agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de sus talmidim y a secarlos con la toalla que se había puesto alrededor de la cintura. Llegó el turno de Shimeón Kefa, quien le dijo: Adón, ¿estás lavando mis pies? Yeshua le respondió:
Tú todavía no entiendes lo que estoy haciendo, pero en su momento lo entenderás. No, dijo Kefa, tú nunca lavarás mis pies. Yahshua respondió, si yo no te lavo, no tendrás parte en mí. Adón, Shimeón Kefa dijo, no solo mis pies, sino mis manos y mi cabeza también. Bien, este acto que hizo Yahshua con sus talmidim nos demuestran dos cosas. Primera, al lavarle los pies, Yahshua los estaba ordenando como sacerdotes y discípulos a la vez. Por eso le dijo a Kefa, no entiendes lo que estoy haciendo, pero en su momento lo entenderás. Y segundo, esto que acabamos de leer es un acto simbólico que nos demuestra que tenemos que estar totalmente limpios por Yahshua HaMashiach, porque Él es el que nos limpia con su Ruach. Bien, ahora, volviendo a la inmersión de agua, esto era algo que se practicaba por toda la comunidad en preparación para el día de Yom Kippur, o Día del Perdón, pero como dijimos anteriormente, tenía que ver con el arrepentimiento. Lo más probable es que fue en esa época cuando Yahanan aparece sumergiendo para el perdón de los pecados y cuando el mismo Yahshua inicia su ministerio, que aunque él estaba sin pecado, lo hace para cumplir con el proceso de la consagración, ya que como vimos anteriormente, esta inmersión se hace una sola vez en la vida, y estaba consagrando su vida a nuestro Abba Yahweh. Yahanan el inmersor no estaba haciendo nada nuevo. Lo impactante es que él declaraba que a él le seguía uno que los iba a bautizar con fuego. Vamos a ver esto en Mateo capítulo 3 versos 11 y 12 y dice: es verdad que yo los sumerjo en agua para que ustedes se vuelvan del pecado a Yahweh, pero el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo no soy digno siquiera de llevar sus sandalias. Él los sumergirá en el Ruach HaKodesh y fuego. Su horquilla está en su mano y limpiará con esmero su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego inextinguible. Bien, fuego, porque como el fuego refina la plata y el oro, así Yahweh nos refina a nosotros. Vamos a verlo esto en Zacarías 13:9 y dice: esta tercera parte yo traeré a través del fuego, los refinaré como es refinada la plata, los probaré como se prueba el oro. Ellos clamarán a mi nombre, yo diré, este es mi pueblo, y ellos dirán, Yahweh es mi Elohim. Algo que debemos notar es que la primera vez que se usa la palabra mikveh en las escrituras, esto lo encontramos en el siguiente pasaje de Bereshit 1:10. Vamos a leerlo. Dice así: llamó Elohim a la tierra seca Eretz, tierra, y la reunión de las Mayim, aguas. Llamó Yam, mares. Vio Elohim que era bueno. Entonces vamos a leer el hebreo que dice: Vaikra Elohim la Yabasha Eretz Ulemikbe Hamayim Kara Yamim Bayar Elohim Kitov. Bien, en la mentalidad hebrea, ellos entendían que Yahweh había purificado la tierra en preparación para la creación de Adán, y también Yahweh había purificado la tierra nuevamente con el diluvio, y sabían que Yahweh había prometido no destruir la tierra nuevamente con agua, pero ellos sabían que la tierra iba a ser purificada nuevamente por fuego, en preparación para la venida del Mashiach. Esta tradición de la purificación por fuego se le había sido revelada a Adán, y esto lo dice un libro de Flavio Josefo. Bien, y como lo vemos también en segunda de Pedro 3:7, vamos a leerla. Dice así: es por esta misma palabra que el cielo y la tierra del presente, habiendo sido preservados, están siendo guardados para el fuego hasta el día del juicio, cuando los impíos serán destruidos. Bien,
La misma palabra que creó los cielos y la tierra, que es Yahshua, es la que va a destruirlos en el final de los días. Y Oseas nos dice, vamos a leer lo que dice Oseas 6:2. Dice así: después de 2 días, Él nos revivirá en el tercer día. Él nos levantará y viviremos en su presencia. Bien, recordemos que 1000 años de nosotros es un día para Yahweh. Ya han pasado 2000 años desde la primera venida de Yahshua. Estamos, mis amados, en el tercer día. Bien, hemos visto cómo la Tevilá y el Mikvé formaban parte de la vida hebrea. Sabemos que Tevilá es la palabra hebrea original que significa inmersión y que habla de un acto específico. Bien, Tevilá era requerida para completar la conversión al judaísmo y fue el proceso físico que se requirió para unirse formalmente al grupo de creyentes en Yahshua HaMashiach. Vamos a ver estos versos en Mateo capítulo 3 versos 13 al 15 y dice: entonces Yahshua vino de Galilea al Jardín para ser sumergido por Yahanán. Pero Yahanán trataba de impedírselo diciendo: yo debo ser sumergido por ti, ¿y tú vienes a mí? Sin embargo, Yahshua le respondió: permítelo ahora de esta forma, porque debemos hacer todo para cumplir la Torá. Entonces Yahanán se lo permitió. Y en estos versos nos demuestran 2 cosas. Primera, aunque Yahshua era sin pecado, él cumplió con el proceso de consagración al hacer la inmersión o sumergimiento. Y segundo, Yahshua le dijo claramente a Yahanán: cumplamos la Torá. Yahshua cumplió perfectamente todo lo que decía la Torá, era obediente de ello. Por eso dijo en Matías 5:17: no vine a abolir la Torá. Bien, vamos a ver estos últimos versos, mis amados. Están en Mateo 28:19 y Hechos 10:48 y dice: por lo tanto, vayan a hacer talmidim a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre. Y él ordenó que todos fueran sumergidos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Después le pidieron a Kefa que se quedara por unos días. Bien, mis amados, conclusión. La Tevilá o sumergimiento se hace después de que has circuncidado verdaderamente tu corazón, y se hace solamente en el nombre de Yahshua, como vimos en estos versos anteriores. Segundo, esta inmersión solamente la hacen las personas con un verdadero conocimiento del acto que van a realizar, ya que con esto van a consagrar toda su vida al Creador del universo, nuestro Abba Yahweh. Tercero, los niños no pueden realizar este proceso ya que no tienen el pleno uso de razonamiento de lo que están realizando otros por ellos. Y cuarto, en las escrituras, como vimos en este estudio, no existe ninguna prueba de que los niños fueran sumergidos. Bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si Yahweh lo permite, la próxima semana estaremos subiendo el video titulado Ratificación del Pacto. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Shalom. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה